Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Fede Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del Colectivo Digital de Europa, y me acompaña en los controles el compañero Rubén Cuenca, del Colectivo Digital de Europa del Frente Intercontinental del FMLN. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de honor, Miguel Mármol y Silvia Cartagena, Secretaria Nacional de Asuntos Electorales del FMLN. Le vamos a pedir también que se presente para conocer un poco de su trayectoria y sus funciones en la actualidad, y que nos envíen también un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen a esta hora. Compañeros, quisiéramos que tomaran ustedes los micrófonos a fin de enviar un corto saludo a nuestra audiencia. Gracias, gracias. Un fuerte saludo a todos y a todas. Vamos a apagar tu micrófono. Perdón por la interrupción. Sí. Disculpen la interrupción. Gracias. Mi nombre es Miguel Mármol, de la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN.
Parece que tenemos algunos intermesos de conexión, pero en todo caso, esperamos que nuestros compañeros se pongan en contacto a fin de darle continuación a esta entrevista. Hernán, ¿tienes tú alguna información al respecto? No, esperando no más que la compañera, pero ya vemos que la compañera Silvia se conectó. Así que le paso los micrófonos a la compañera Silvia para que se nos presente. Saludos, disculpen las fallas técnicas. Bueno, primero quiero decir que voy a hablar pausado porque me estoy recuperando de una fuerte gripe. Yo quisiera concentrarme en el tema de la historia de la unidad de las fuerzas revolucionarias en El Salvador. Efectivamente, pertenezco a aquella generación que le tocó presenciar lastimosamente la dispersión de las luchas y ante todo con mucho dolor las peleas entre hermanas y hermanos, mientras el enemigo, la oligarquía y el imperio se regocijaba. Entonces yo quiero hacer una especie de génesis de qué nos permitió llegar al 10 de octubre de 1980 y no sé si puedo comenzar ya. Sí, puede proceder, compañera. Bienvenida a toda la información o comentarios que usted pueda ofrecernos. Por favor, los micrófonos son suyos. Ok, bien, hablar de la constitución del FMLN el 10 de octubre de 1980 pareciera que fue así, no más. Yo quiero hacer referencia a algunos sucesos que se registraron en 1979. Por supuesto, esto tiene más trayectoria. En 1979 las luchas populares se registraban a nivel nacional. No había semana que no se hubiese producido una marcha, una movilización, la toma de una embajada, la toma de tierras, en fin, una gran cantidad de expresiones sociales populares en las calles. Y a su vez, toda esta movilización social popular desafiando la escalada represiva. Ya para entonces, el gobierno del general Carlos Humberto Romero nos había impuesto la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, que es casi el calco del régimen de excepción que vivimos ahora. Entonces, ese era como el escenario en el que se desarrollaban las luchas populares en 1979 en El Salvador. Y por supuesto, de manera clandestina, las 5 organizaciones que después conformaron el Frente, activando de manera individual diversas acciones. La televisión a veces se ensañaba con la población, dando a conocer masacres, dando a conocer asaltos a casas de seguridad, en fin. Pero bien, 1979 iba caminando en medio de una fuerte movilización social y popular. Y se produce en Nicaragua, y no más, la victoria del Frente Sandinista el 19 de julio. Y de esa victoria, todos nos hicimos cargo, las 5 fuerzas. Cada quien resulta que a su manera y de manera muy particular había contribuido con el Frente Sandinista en solidaridad concreta, en internacionalismo, en ayuda económica, en fin, una gran cantidad de actividades. Por tanto, el 19 de julio, todos nos sentimos parte de aquella victoria y todos celebramos de una u otra forma. Y entonces,
comenzó a plantearse en el ambiente popular que por qué así como en Nicaragua se habían unido las tres fuerzas mayoritarias del Frente Sandinista, ¿por qué aquí no dábamos ese paso? Y la gente decía, lo que pasó en Nicaragua va a suceder en El Salvador, en el sentido de la insurrección popular, el alzamiento popular que permitió tumbar al régimen de Somoza. Y entonces se fueron dando condiciones para constituir en el mes de septiembre de 1979 el Foro Popular. El Foro Popular lo integraban una diversidad de expresiones sociales populares y partidos políticos de la oposición. Allí estaba la Democracia Cristiana, ahí estaba el Movimiento Nacional Revolucionario y por supuesto estaba la Unión Democrática Nacionalista UDN, la GLP-28, el FAPU, el BPR y una gran cantidad de expresiones sociales. Y había todo un planteamiento en contra del régimen del general Romero. Pero luego vino una maniobra política de parte del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno no quería otra victoria popular revolucionaria como la que acababa de ocurrir en Nicaragua. Y entonces, aprovechando el descontento que había en las fuerzas jóvenes del ejército, que no compartían el nivel de represión que se lanzaba contra el pueblo y que promovieron un golpe de Estado, inmediatamente la embajada manipuló, mediatizó y se dio pues el golpe de Estado el 15 de octubre y eso como no había la suficiente, digamos, franqueza y poner en común cómo estábamos viendo cada quien las cosas, se produce nuevamente una dispersión. Una dispersión en las acciones de calle, unos llamaban a la insurrección, otros llamaban a integrar parte del gobierno golpista, en fin, hubo una especie de como vacío político. En ese momento, justamente en octubre, dirigentes de la FPL, de la Resistencia Nacional y del Partido Comunista estaban en conversaciones en Cuba viendo cómo se caminaba hacia la conformación de un proyecto unitario. Y se da esta situación y algunos pues reclamaron que porque sectores vinculados al Partido Comunista a través de la UDN aparecían apoyando esa maniobra. Pero ocurre que también referentes de las FPL acompañaban, lo que pasa es que no se hacía público. Salvador Samayoa, que llegó a ser ministro de Educación de la Junta de Gobierno, era un cuadro de las FPL y así se dieron una gran cantidad de cosas. Entonces, esa dispersión, esa maniobra de los norteamericanos vino a generar una confusión en la población y en las fuerzas populares y revolucionarias. Y ganaron tiempo. La escalada represiva nos iba golpeando a todos por separado. Entonces, en diciembre de 1979, afortunadamente, y aquí hay que destacar el papel que jugó el camarada Fidel Castro en hacer que las direcciones de las tres fuerzas políticas, FPL, Resistencia Nacional y del Partido Comunista, se encaminaran hasta conformar la Coordinadora Político-Militar, la CPM, que se dio a conocer a finales de diciembre de 1979. A través de comunicados que se repartieron en cassette, en numerosas radioemisoras, se dio a conocer al país este paso importante de tres organizaciones. ¿Por qué tres? Porque era lo que se había logrado juntar en aquel momento. Y hago todo este relato porque la conformación del FMLN tiene su génesis. Y es así como en enero de 1980, en concreto el 10 de enero, se consolida la Coordinadora Revolucionaria de Masas, la CRM. Esto fue un hecho importante a nivel nacional que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador.
Y allí, ya con la Coordinadora Revolucionaria de Masas, donde estaban representadas las 5 fuerzas, más la Coordinadora Político-Militar, la CPM, se hicieron los preparativos de la gigantesca marcha del 22 de enero. Una marcha que no ha podido ser superada, ¿verdad? En la que se calcula que 250,000 de personas se volcaron a las calles provenientes de los 14 departamentos. En abril se consolida el Frente Democrático Revolucionario. Ya en abril de 1980, recordemos que el FDR fue un aliado importante a lo largo de la guerra, integrado por un conjunto de fuerzas democráticas, progresistas, empresarios, profesionales, partidos políticos, en fin. Y finalmente, en mayo de 1980, se constituye la Dirección Revolucionaria Unificada, la DRU. Este paso nos permitió que al menos 4 organizaciones, o sea, ya no eran 3, sino que 4, aproximaran esfuerzos conjuntos. Pero aquí vino un lapsus. En julio de 1980, una de las organizaciones, particularmente la Resistencia Nacional, hizo sus valoraciones de que ella sola podía, digamos, generar la crisis política que permitiera tomar el poder, y hace una serie de acciones que terminan en la captura de un importante liderazgo de la organización. Y en medio de esa crisis, Ernesto Jovel, que era el secretario general de la RN, y Augusto Coto, que era el secretario de Relaciones Internacionales, les tocó viajar en una avioneta para buscar pues cómo se le encontraba una salida a esto, y lastimosamente pues mueren en un accidente aéreo del cual no hay mayor información. Entonces, los sucesos de julio-agosto de 1980 nos marcaron. Quedó demostrado que por sí solo una fuerza no podía, teníamos que caminar conjuntamente, y arribamos al 10 de octubre de 1980. Ya en ese momento, ¿verdad? Estaba claro de que había que dar pasos agigantados para la conformación del FMLN. Me voy a permitir leer unos párrafos de el comunicado que se emitió el 10 de octubre de 1980 y que fue calzado por la Dirección Revolucionaria Unificada del FMLN, anunciando la formación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y dice: la formación y el fortalecimiento de la Dirección Revolucionaria Unificada Político-Militar es una conquista histórica de la lucha revolucionaria de nuestro heroico pueblo, que para emprender las batallas decisivas por su liberación definitiva, necesitaba contar con el órgano superior de decisiones y dirección única, estratégica y táctica, política y militar, sin el cual no le sería posible emprender con eficacia y éxito el esfuerzo global hacia el triunfo definitivo de la Revolución Popular. Yo doy lectura a este documento porque pareciera que ha quedado en el olvido. Y más adelante reza el documento: después de la formación de la DRU, ha sido el haber dotado a esta de la capacidad y mecanismos necesarios para tomar las decisiones estratégicas para dirigir la guerra revolucionaria, al adoptar el centralismo democrático como la base de su funcionamiento y la toma de decisiones por mayoría. Y así son aproximadamente 2 páginas y media. Y dice: y como pasos vitales para la consolidación y avances del proceso unitario, informamos a nuestro pueblo que están ya constituidas las comisiones conjuntas de propaganda y de relaciones internacionales, que son organismos auxiliares de la Dirección Revolucionaria Unificada. Recordemos que después del 10 de enero de 1981,
la DRU se convierte en la Comandancia General del FMLN. En ese mismo sentido, en el terreno militar, se encuentra formado y trabajando aceleradamente nuestro Estado Mayor General Conjunto con sus organismos de apoyo, las secciones conjuntas de operación, información, logística y comunicaciones. Y más adelante nos dice, las organizaciones Partido Comunista del Salvador, Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí y Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que en este momento integramos la DRU, al pasar a unirnos bajo un solo nombre, una sola bandera, una sola consigna, una sola publicación propagandística central y dar los pasos orgánicos estratégicos para llevar adelante el plan único de lucha político-militar de nuestro pueblo, estamos contribuyendo a elevar la mística unitaria de nuestros militantes y a elevar también la moral combativa de nuestro pueblo, que tan ansioso ha esperado y luchado por la unificación de su vanguardia. De esta manera, mientras el régimen genocida, apuntalado por el imperialismo yanqui, se convulsiona en los estertores de una crisis total e irreversible y se debate en profundas contradicciones internas, nuestro pueblo fortalece sus diversas instancias de unidad, concentrando sus fuerzas hacia las batallas decisivas por su liberación definitiva y por la formación del gobierno democrático revolucionario. Y cierra así. Dice, unidos para combatir hasta la victoria final, revolución o muerte, venceremos, dirección revolucionaria unificada político-militar del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, El Salvador, Centroamérica, 10 de octubre de 1980. Como decía, son 2 páginas y media, quizás 3, y vamos a tratar de compartirlo en algunas de las redes. Porque es importante que revisemos el pasado, que entendamos el proceso, el concepto y el objetivo de la unidad en la acción. Y acá quiero subrayar que cuando se avanzó hacia ese proceso, donde en un momento fueron 3, después 4, después 3 y finalmente 5, lo que prevaleció fue el punto común en torno a la lucha contra la dictadura y no las diferencias y mucho menos un sentido hegemonista de que yo soy el mejor y por tanto te venís detrás de mí, sino el valor histórico de la conformación del FMLN es que tiene a su base precisamente el poner en común los intereses del pueblo salvadoreño, los intereses en la lucha contra la dictadura y contra el imperialismo. Y creo que eso sigue siendo la razón de ser de la historia y la acción del FMLN hoy en día. Micrófono, Rubén. Disculpen estos lapsos de técnicos que a veces suceden, pero quería solamente agregar que agradecemos esta información que hemos recibido de parte de la compañera y queremos también decir de que esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial de la militancia en el exterior, y que queremos invitarlos cuando rompemos el cerco mediático en el puente de solidaridad internacional para con el pueblo salvadoreño, a que se unan a nosotros y que envíen sus opiniones, sus comentarios a este programa. Compañera, en El Salvador, después de toda esta información que nos entrega sobre
lo que logró la unidad y esa unidad de acción, cree que en la situación actual podamos tener nuevamente esa unidad, ya que hay un deterioro en estos momentos de la educación, la salud, el aumento de la pobreza, las promesas presidenciales que después de tres años de gobierno no se ve que se haya cumplido sobre esas promesas, y él llamó la medicina amarga. ¿Cuál es su percepción en torno a este destino de nuestro país a partir de esta experiencia que usted nos ha expresado? Y además de eso, ¿qué posibilidades existen ahora de que el pueblo salvadoreño pueda proceder a formar su propio destino en una organización como el FMLN? Bueno, yo creo que como los pueblos están destinados a seguir luchando, nada es para siempre, solo las luchas de los pueblos. Y nuestro pueblo tiene una tradición de lucha. Hemos tenido situaciones muy complejas, muy adversas. Los 13 años de la dictadura de Martínez, pues contaban mis abuelos y mis padres lo que les costó vivir en aquellas circunstancias. A otra generación nos tocó toda la represión de los años 70, 80, y salimos adelante. Los problemas del país golpean a la población, unos más, otros menos, pero ya golpean a la población en general. Y lo que se va imponiendo a la orden del día es precisamente la lucha popular, que la venimos observando como desafió a la pandemia por un lado y por el otro al régimen de excepción. El régimen de excepción quiso sustituir a la pandemia, pero la población se ha volcado. Se desfiló el 16 de enero conmemorando los acuerdos de paz. El 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores. El 15 de septiembre conmemoramos nuestra resistencia. Y así vamos. ¿Qué se va imponiendo? La necesidad de juntar todas las banderas. Hay una diversidad de banderas de lucha. Hay una gran cantidad de temas por los cuales la gente se está movilizando. Y todas son importantes y son necesarias. Pero por supuesto, hay necesidad de juntar esfuerzos, de juntar puntos. Y en lo personal considero que la lucha contra la dictadura es el punto esencial. Se está configurando una dictadura. Esto se advirtió desde el principio de este gobierno. Sin embargo, algunos sectores no lo creían. Pero hoy cada vez más la gente se está dando cuenta. Y en medio de la represión, en medio del estado de excepción, la gente sale a luchar. Entonces se va imponiendo a la orden del día, efectivamente, que las comunidades, los sectores sociales, las fuerzas políticas, etcétera, nos movilicemos. Gracias, compañera Silvia Cartagena. Enviamos un saludo a todos y todos los veteranos del FMLN y a todos y todas los lisiados del FMLN. Les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador. Ellos van sellados con la sangre de nuestros mártires. Compañera, nosotros también tenemos como un moto el prohibido olvidar. Esto a lo que usted nos ha narrado sobre la historia, que está también llena este mes de octubre, vemos que hay un aumento de contradicciones sociales en el país. Hay un enriquecimiento voraz de una minoría insaciable en lo que se refiere a obtener
ganancias económicas para ellos, mientras el pueblo sufre una catástrofe económica. Y esos factores, ¿cree usted que puedan generar un conflicto de inesperadas proporciones? ¿Qué nos puede ilustrar a través de esa historia, de lo que nos ha relatado recientemente y esas proporciones que se dan en estos momentos en el conflicto social entre élite y las mayorías, que además de eso están viviendo una crisis que es casi global? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esto? ¿Puede generarse un conflicto más violento en el país? De hecho, la violencia que se nos ha impuesto, porque es un régimen represivo donde se han eliminado totalmente los derechos humanos, es un régimen violento. Y ante la violencia, este país en su historia tiene registrado que a más represión, más lucha. Y cuando a los pueblos no les queda otra salida más que la violencia, ya nuestro pueblo a lo largo de 12 años pues fue, digamos, golpeado por 12 años de conflicto armado. Miles de personas murieron, miles de personas fueron desaparecidas por las fuerzas represivas, miles de personas fueron torturadas, obligadas a salir al exilio. Ese es un régimen violento. Entonces, al pueblo, ¿qué le queda? No estamos hablando ahorita de que efectivamente haya un estallido social, pero se está configurando una situación en la que el pueblo hará uso de sus derechos. Porque si bien se han anulado las conquistas que se habían pactado con los acuerdos de paz, el pueblo sigue teniendo el derecho a defender precisamente sus intereses de la manera que lo considere necesario y posible. Ha agarrado una gran fuerza a partir del 15 de septiembre, porque así el señor, ante que no pudo impedir la movilización popular por mucha circo que montó, él metió ya el tema de la reelección presidencial. Y mucha gente está concentrada en ese tema, en tanto que la mayoría de la población está siendo golpeada por las medidas económicas, por los despidos masivos, por el desempleo, por el alto costo de la vida. El agua, la luz, los servicios en general se han disparado. La familia, la canasta básica ya no la logra cubrir. Luego, el tema de la atención en la salud pública. Cada vez es más pésima la atención, no solo que no hay medicina, sino el trato que reciben los usuarios. En los centros escolares públicos igual ocurre, el paquete escolar se redujo. Ahora los padres de familia tienen que pagar la internet. Es cierto, le dan la laptop, la computadora, pero el padre de familia tiene que pagar en escuela la internet. Y tenemos una situación también que golpea el agro. No solamente le dieron tarde el paquete cuando ya estaba terminando la temporada de lluvias, sino que cada vez los insumos son más caros. Y entonces a la gente, ¿qué es lo que le queda? Dice que prefiere no sembrar porque le resulta caro. Pero entonces hay un desabastecimiento en los mercados. Y los productos que se traen de los países vecinos son también más caros. El tomate, el frijol, el arroz, el chile verde, lo esencial de la comida de la familia salvadoreña. Entonces, vemos con preocupación cómo se va agudizando la crisis económica y social. A ello se suma el tema, que es bien delicado,
el drama de los migrantes. Como no hay opciones de trabajo, no hay posibilidades, particularmente los jóvenes están emigrando, pero también nos están devolviendo todos los días a centenares de salvadoreños que los regresa migración desde los Estados Unidos. Entonces, esto va a golpear el tema del ingreso de la remesa, que es el soporte de la economía en El Salvador desde hace muchos años. A ello se suma otro elemento en los Estados Unidos de Norteamérica. Está en debate la extensión o prolongación del TPS. Hay una situación política muy particular en los Estados Unidos, hay elecciones de término medio. Y si el TPS no se reafirma, miles de salvadoreños serán devueltos y con ello se golpeará todavía más la economía de la familia en El Salvador. Entonces vemos un conjunto de situaciones que van generando una crisis. Pero repito, por ahorita no se puede decir que esté en lo inmediato un estallido social, pero no hay que descartar. O variantes de estallidos sociales. El drama de las familias que tienen a sus parientes presos y presas en las cárceles es algo que golpea tremendamente. No hay institución que apoye a las familias de los afectados. La PDH es una vergüenza, una institución que surgió de los acuerdos de paz. ¿A dónde va a recurrir la gente? Entonces es un drama pues que se va llenando cada vez más de otros elementos. Y la recesión económica internacional nos está golpeando porque efectivamente nuestra economía depende del dólar, precisamente porque no tenemos moneda nacional, una herencia del Partido Arena. Entonces hoy, como decimos, el panorama es complejo. ¿Qué pasará en los siguientes meses? Y lo mejor es prepararnos mentalmente a que se viene una agudización de la crisis social y que pueden presentarse estos escenarios de estallidos o formas de estallidos. Micrófono, Rubén. Gracias, compañera. Estamos escuchando las opiniones en la entrevista que tenemos con nuestra compañera Silvia Cartagena. Ante todo esto que usted nos ha comentado, que ha compartido con nosotros, tenemos una situación en donde el poder legislativo, ejecutivo y judicial está en las manos del capricho de una persona. Esto ha generado también una serie de interrogantes en el país. Pero antes de proceder, quisiera detenerme un poquito en este mes de octubre, en donde recordamos no solamente la fundación del FMLN, sino que también algunos personajes históricos, tanto nacionales como internacionales. Dicho sea de paso, es la fecha de nacimiento de una figura política en El Salvador, Shafik Jorge Handal, y el guerrillero heroico Che Guevara. Todo esto está unido a una serie de procesos históricos que nos recuerdan estas luchas constantes que existen en nuestro continente, América Latina. Y como me refería al inicio de esta interrogante, tenemos una situación ya descrita por usted, pero que también en donde los tres poderes están en manos del capricho de una persona. ¿Cuál es el mensaje que usted nos podría entregar a la población salvadoreña, a los salvadoreños que nos encontramos en el exterior, a quienes nos acompañan en estos momentos en nuestra transmisión? ¿Qué mensaje podría usted entregarnos?
Ante todo, seguir juntos y juntas luchando. ¿De qué manera? Pues la vida nos lo irá imponiendo. Así fue en el pasado y seguirá siendo así. Antes de referirme a eso, precisamente quiero destacar que efectivamente octubre es un mes de mucho simbolismo para todas y todos. Es la caída en combate del guerrillero heroico en Bolivia, el Che Guevara. Es los 42 años de constitución del FMLN, con todo lo que ya expliqué, lo complejo que fue aquello y sigue siendo. El 13 es el natalicio de Chafik, que es un referente en la historia de El Salvador y en América Latina. En la Revolución de Octubre, que fue el faro que iluminó al mundo entero, fue la primera experiencia donde la clase obrera, el campesinado tomaba el poder. Y por supuesto el 31 de octubre, que es el Día del Sindicalismo en El Salvador, en homenaje a Febe Elizabeth Velázquez, junto con los demás mártires asesinados ese día en la sede de Fenastras. Entonces octubre está cargado de mucho simbolismo y de compromiso, ¿verdad? Yo creo que el mejor homenaje que podemos rendirle al Che, a Chafik, a la memoria de todos los mártires y heroínas, es seguir luchando al lado del pueblo, al lado de la gente, todos juntos. Yo diría que hay distintas banderas, como lo explicaba, pero me parece que hay como 6 grandes cosas por las cuales pudiésemos hacer esfuerzos conjuntos. Uno es el tema del alto costo de la vida con las implicaciones sociales. El otro es el tema de los derechos humanos, la situación de las víctimas del régimen de excepción, la situación de nuestras presas y presos políticos, el tema de la persecución política. Todos los días todos nos volvemos sospechosos. ¿De qué? De ser sospechosos. El tema de la recuperación de los acuerdos de paz. Si bien este señor ignorante dice que aquí no hubo guerra y que no hubo acuerdos de paz, nosotras y nosotros estamos obligados a dar la batalla por la recuperación de la letra y espíritu de los acuerdos de paz, porque se respeten los derechos civiles y políticos, que fue una de las grandes conquistas. Terminar con el autoritarismo, el militarismo y ante todo terminar con la impunidad del Estado, que fue lo que imperó por más de 60 años en este país y es lo que ha retornado con este régimen déspota. Luego está el tema migratorio, el tema de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, el problema del agro y el tema de la juventud y la niñez. No hay oportunidades. Entonces tenemos grandes temas por los cuales movilizarnos, organizarnos y luchar. Por supuesto, hay más: el medio ambiente, el agua, todo el daño que causa las cárcavas, en fin, una gran cantidad de temas, pero que debemos ir aproximándonos todas y todos hasta configurar un planteamiento en contra de este régimen, en contra de esta dictadura. Entonces, estos temas van más allá del calendario electoral, porque una cosa es el tema con el que él nos quiere dispersar, nos quiere estar como una especie de diversionismo. A él no le importan las leyes y tiene a sus instituciones que le van a legitimar toda violación a la Constitución de la República. Pero los problemas del país van más allá del calendario electoral. Y creo que ese es el punto en el que debemos acercarnos, aproximarnos y dar la batalla. Entonces, el tema vuelve a ser qué nos une, no qué nos separa y qué nos dispersa, sino qué nos une. Y creo que ese es el enorme reto que tenemos las revolucionarias y los revolucionarios, tanto acá en El Salvador como en todas partes del planeta donde están, porque el punto central es que a todos nuestros héroes y mártires los llevamos en la sangre. Y este es el mejor homenaje que podemos hacer. Miles de gracias, compañera. Antes de continuar, queremos enviar un saludo al 42 aniversario
del FMLN. Desearles éxitos en la 41ª convención que se llevará a cabo, esta convención extraordinaria, este 9 de octubre. Y como se dan cuenta, el octubre continúa lleno de interesantes momentos históricos. Hay una interrogante que nos han enviado en estos momentos, una pregunta de Méndez Méndez, en donde dice, ¿puede decirnos si alguna vez Félix Ulloa Jr. fue del FMLN? Es que Álvaro Méndez investiga, lo dice a menudo, para un desprestigio al partido. ¿Tiene algún comentario al respecto de esta interrogante? Yo recuerdo que el padre de este señor fue rector de la Universidad de El Salvador y fue brutalmente asesinado. Después, no sé si ese firme perteneció a la Resistencia Nacional, luego apareció en el Movimiento Nacional Revolucionario MNR, se hizo consultor no sé de qué, y hoy está ahí pues haciéndole la plana al PLL. Ya. Hemos escuchado los comentarios, opiniones, percepciones de nuestra compañera Silvia Cartagena, a quien le agradecemos por su participación. También hemos tenido que nos ha acompañado el compañero Miguel Mármol, ya por todos ustedes también conocidos dentro de la audiencia. Y han tenido un conocimiento más sobre lo que puede significar la unidad de acción hacia un objetivo que nos interesa a todos comúnmente. Una vez más, estimada compañera, miles de gracias por su valiosa colaboración y entrego en estos momentos los micrófonos al compañero Enrique Hernández. Enrique, los micrófonos para ti. Gracias por la invitación y por supuesto estamos en toda la disposición de colaborarles. Un dato más sobre este señor. Fue a propuesta del FMLN magistrado ante el Tribunal Supremo Electoral. Una información más sobre la interrogante presentada por Méndez Méndez. Hernán, los micrófonos son tuyos. Gracias Rubén. Sí, bueno, vamos a agradecer a la compañera Silvia Cartagena y al compañero Miguel Mármol por haber estado con nosotros esta tarde en El Salvador y esta noche acá en Europa. Pero antes le vamos a pedir a la compañera Silvia, como que también después el compañero Mármol, se despidan de este programa y se despidan de todos nuestros compañeros que nos sintonizan y del Frente Intercontinental. Adelante, compañero. Bueno, un saludo, un abrazo solidario, fraterno y recordemos que las calles son del pueblo. Tenemos tantas razones para seguir luchando. Que viva el FMLN. Que viva. Sí, gracias. Bueno, antes de irnos, ¿verdad? Hay una pregunta, ¿verdad? De una de las personas que nos sintonizan. En realidad son 3 preguntas, por lo que se consigue, dice la pregunta, en lo actual, por lo que se considera que el floreado de las diferencias internas y las organizaciones dentro del FMLN y que nos puede decir acerca de la unidad partidaria dentro del FMLN. Segunda pregunta, ¿cuál debería ser el rol del FMLN en las alianzas tácticas y estrategias como oposición, ya que en lo actual el bloque de oposición es diverso de varios colores? Y la tercera pregunta es, ¿cómo hacer que el partido sea atractivo para los jóvenes?
Vaya, voy a comenzar por lo último. Lo más revolucionario me parece es precisamente hacer revolución, y esa es una tarea de todas las generaciones, pero particularmente de la juventud. ¿Cómo hacerlo más atractivo? Luchando a la par de la gente en torno a sus distintos intereses. ¿Qué rol debería de jugar el Frente en una alianza? Es que una cosa es la alianza contra la dictadura y otra cosa es una alianza electoral. La alianza electoral, ahí está ya la derecha montada, inclusive algunos voceros de la derecha exigiendo que el Frente no salga, como si alguna vez el Frente ha tenido que pedirle permiso a la derecha para salir. Entonces, el Frente, su papel es estar a la par de la gente, no decirles aquí mando yo y si hacen las cosas como yo digo, sino a la par de la gente, de sus luchas cotidianas, del día a día. Y la unidad dentro del FMLN es compleja, ya he explicado cómo fue su origen. Fue de 3, de 4, de 3 y después de 5. Y esa es la situación interna que vivimos, es una realidad que no se puede ocultar. Hay todo un planteamiento en torno a que hay que luchar a la par de la gente por sus intereses y contra la dictadura, y hay quienes únicamente ven en el FMLN una maquinaria netamente electoral para reparto de cargos, puestos en el sector público. Y los cargos públicos no son malos. El problema es que la esencia, la naturaleza del FMLN, si uno se va al documento original, lucha para tomar el poder y hacer las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas en beneficio de las grandes mayorías. Otra cosa es participar en elecciones. Entonces, me parece que este es un punto que amerita un programa especial, pero a mi juicio, la tarea fundamental del FMLN hoy en día es seguir a la par de la gente, ponerse a la par de la gente en contra de la dictadura y por los intereses de las grandes mayorías populares. Gracias, compañeros. Gracias por contestar estas 3 preguntas que nos hacen las personas que están sintonizando. Le vamos a pedir al compañero Miguel Mármol que nos dé unas palabras de despedida para toda nuestra militancia y para el Frente Intercontinental del FMLN en el exterior. Adelante, Miguelito. Gracias, Hernán. Ha sido un programa bien interesante. Silvia nos ha dado un recorrido histórico importante que todos debemos conocer. Y también creo yo que la complejidad de convertir el FMLN en un ejército guerrillero, en un partido político, también es grande, que comienza el 1 de septiembre de 1992 y concluye el 15 de diciembre de 1992. Es decir, no ha sido una situación fácil para el FMLN convertirse de una fuerza guerrillera en un partido político. Yo creo que eso es también importante que lo conozcamos, que lo compartamos, que demos opinión y que recordemos cómo ha sido la unidad de la izquierda y cómo ha sido la lucha por obtener espacios políticos donde podamos participar. Gracias, Hernán, y gracias al colectivo del Frente Intercontinental por esta invitación y por compartir la información que es necesaria, que es vital y que es importante para el acervo cultural y político de toda la militancia del FMLN en El Salvador y los que estamos fuera de El Salvador también. Gracias. Gracias, Miguelito. Gracias, compañera Silvia. Bueno, hemos estado conversando desde Europa con los compañeros Silvia Cartagena y Miguelito Mármol en el tema de Octubre Heroico, ayer, hoy y siempre.
Ya. También agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de la compañera Silvia Cartagena y el compañero Miguel Mármol por aceptar esta invitación. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Alto al bloqueo a Cuba y a Venezuela. No más persecución política en El Salvador. Dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! ¡Viva!